computadora. Amén. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Así, gloria a Dios. Ok, gracias, hermana Isa. Amén. Bien, comenzamos en esta hora con su Biblia abierta y la mantiene abierta allí en Apocalipsis 3. El mensaje a la Odisea, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del que está aquí presente. Solamente por cuestión de tiempo, porque vamos a ir desarrollando, nos vamos a centrar en los dos versículos clave de esta carta, que es el versículo 16 y 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Repito, Apocalipsis 3, versículos del 15 al 17. 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ahí está, el 15 que me lo había comido. En primera instancia, desde el 3:15 al 3:17, vemos aquí reflejado las palabras de nuestro Señor Jesucristo para con la iglesia de la Odisea. Toma en consideración que el mensaje a las 7 iglesias tiene una connotación, primero histórica, porque se evidencia ahora en el trasfondo histórico de su existencia. Tiene un trasfondo doctrinal, tiene un trasfondo profético y tiene una connotación meramente espiritual. De tal manera que cuando nos adentramos en el texto bíblico del mensaje a la Odisea, nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, que no tiene ninguna palabra de elogio para esta iglesia. Recuerde que el estudio anterior, vimos a la iglesia de Filadelfia, que según los estudiosos llegamos a la conclusión, usted y yo también, de que la iglesia de Filadelfia es la iglesia ejemplar, es la iglesia en la cual está preparada para cuando suene la trompeta sea levantada. Maranata, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga amén por allá. Bien. Amén. Amén, aleluya. Amén. Escuche, el fondo histórico. Resulta ser que, primero que todo, la Odisea significa gente gobernando o justicia del pueblo. No viene de Laos, que es gobernar. Gente gobernando. La ciudad de la Odisea fue fundada por el sirio Antíoco II y le puso precisamente la Odisea en honor a su esposa. La característica propia de la ciudad, vamos al trasfondo cultural, histórico de la ciudad de la Odisea. Número uno, tenía 3 características. Tenían numerosas transacciones comerciales. Tenía una floreciente industria de tejidos, de alfombra y de algo que ellos le llamaban lana negra. Cultivaban, curtían la lana, y esa lana negra era muy codiciada y tenía un alto precio, que venían de todas las partes a comprar de esa lana. Había mucho dinero, corría mucho el dólar por toda la ciudad de la Odisea. Eran muy ricos, más el grupo de judíos que habían allí. Se calcula que había un número suficiente de judíos también. Y predominaba que ellos tenían grandes cantidades de cabezas de ganado y de ovejas. ¿Sí? ¿Alguien me dice algo? Estaba ubicada a 65 kilómetros al suroeste de Filadelfia. Recuerde que en toda esa herradura ubicada en Asia Menor, lo que hoy se le dice que es toda la región de Turquía, es donde estaba ubicada o estaban ubicadas estas 7 iglesias. Según los historiadores, creen que fue Epafras, uno de los discípulos de Pablo, que fue el fundador de esta iglesia, pero no hay una evidencia contundente. También tenemos que ver la tercera característica de la ciudad de la Odisea, que era la sede de la universidad, de una de las universidades más prestigiosas
de ese entonces. Era la escuela de medicina. Y en esa escuela de medicina ellos producían algo que se llama colirio para los ojos. Y también el trasfondo cultural o espiritual, que era la sede del ocultismo, y adoraban al dios Zeus, que es el dios de los griegos. Bien, desde el versículo 14, usted ve, si lo lee conmigo, que el Señor se presenta, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, lo primero que dice es el amén. Recuerde que cuando la palabra amén es así sea, y cuando habla de así sea, habla de aprobación. En el transcurso del desarrollo del mensaje, yo espero que usted diga amén, aunque suene duro, porque este mensaje, esta iglesia, es uno de los mensajes más duros que el Señor le habla en todas las 7 iglesias. Porque recuerde que esta iglesia es la 7ª iglesia, es la última iglesia, y tiene una connotación profética, porque es la última iglesia antes de entrar a Apocalipsis 4, que es cuando inicia la dispensación o el trato de Dios con los judíos. Significa que el trato de Dios con el pueblo gentil, con la iglesia del Señor Jesucristo, acaba. Ahí está la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea nos habla a nosotros de que ese mismo estado espiritual de la iglesia de la Odisea es el estado espiritual que hay en pleno siglo XXI de la iglesia contemporánea a nivel mundial. Lo vamos a ver ahora. Entonces él se presenta como el amén. Y me encanta, porque él se presenta como el testigo fiel. O sea, él daba testimonio de que vino del cielo. Y allá en Mateo 4, cuando el profeta Juan el Bautista lo estaba bautizando, dice que hubo una voz del cielo. Usted conoce la historia, que dijo, este es mi hijo. La palabra ahí es, en griego es hijo. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea que el mismo Padre dio testimonio que el que estaban bautizando no era el hijo de Osa y María solamente, que el que estaban bautizando no era el hijo del carpintero, que el que estaban bautizando es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Cordero de Dios que anula el pecado suyo y el mío, es el Cordero de Dios que se dio en rescate por nosotros. Pero ahora en Apocalipsis, ahora en la Odisea le dice, he aquí el testigo fiel y verdadero. Usted y yo no vivimos en la realidad del mundo. Usted y yo vivimos en la verdad de Dios, porque Él es el verdadero. La realidad es que a mi hermano Alex está de repente adolorido por el trajín del trabajo, igual que mi hermano Tavio. Esa es la realidad, pero la palabra dice, la palabra es la verdad, y la verdad dice que nosotros recibimos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y no importa el cansancio de cada hombre que está en esta hora sintonizado, recibe fuerza de Dios, porque su fe se activa en la verdad de Dios, que es la palabra, y no en la realidad. A su nombre, gócese y diga, yo vivo en la verdad de Dios. La verdad de Dios me enseñó hace como 28 años. Una hermana, una pastora ahora en Arrayán, en ese entonces estábamos comenzando el camino, el tanque de gas se había acabado y ella oró al Señor, prendió los fósforos y dijo, tu palabra dice, Padre Celestial, que tú eres el que llama las cosas que no son como si fuesen. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, y el tanque se le había apagado, prendió la estufa, y cuando está costando el testimonio, era en el momento que habíamos terminado 3 días de ayuno y estábamos comiéndonos los macarrones, y ella dice, ya comieron, ¿verdad? Bueno, quiero decirle de que la verdad de Dios se hizo manifiesto en la estufa, porque el tanque, tóquelo, está vacío. Amén, amén. Gloria a Dios. No importa cuál sea tu realidad, lo importante es que la realidad que tal vez se acabe el gas, la realidad que tal vez no haya para comer, la realidad que tal vez no haya para muchas cosas, pero nosotros caminamos en la verdad de Dios, y la verdad dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, fiel y verdadero. Ahora descansamos y sabemos por qué le dice a la Odisea, yo soy fiel, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Principio, porque usted sabe que Él es el alfa y la omega, es desde la eternidad y hasta la eternidad, y nada ocurre si primero Dios no lo permite. Amén.
Por lo tanto, Él se presenta como el Dios, el Jesucristo, bajo la investidura de glorificado, ya no como el Mesías. Entonces, el principio de la creación, de tal manera que nadie va a poder empezar nada, ni nadie va a terminar nada, sino con el alfa y el omega, con Jesús en el corazón. Entramos en materia. Yo conozco tus obras. Recuerden, si hay algo que se repite en las 7 cartas es: yo conozco tus obras. Por lo tanto, ya usted sabe cuál es la enseñanza con respecto cuando Jesús le está diciendo esto. Porque lo que tenemos que tener bien claro es que nadie se puede esconder de Dios. Marcos 4 dice que todo lo oculto sale a la luz. Marcos 4 nos enseña a nosotros, mi hermano, de que cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, está hablando que conoce lo bueno, lo malo y lo feo de nosotros. Delante de nosotros, delante de los hermanos, nosotros procuramos que conozcan lo bueno. Pero Dios conoce lo malo y lo feo de nosotros. Y eso es lo que precisamente le dice a la Odisea: no me vengas con apariencia, no me vengas con palabra inflada, porque Dios no está mirando el saco ni la corbata, sino que Dios escudriña lo que está en el profundo del corazón y sabe cuál es la intención que hay en nuestras vidas. Él conoce y sabe si en verdad le amamos, si en verdad le servimos a Él por lo que Él puede ofrecer o por lo que Él es. Servimos a Dios porque lo que Él nos dio, por lo que Él estudió, tu Salvador, tu Redentor, el que te va a llevar el camino al cielo, el que te va a abrir la puerta para entrar al cielo. Entonces, decía por ahí, escuché a un pastor que decía: aquellos que piensan que Pedro está esperando para darle permiso para entrar, yo no sé dónde sacaron eso, que Pedro es el que dice. Porque recuerden que en el estudio anterior leímos que el Señor dijo que Él es el que tiene la llave y que las puertas que Él abre, oh gloria, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Así que Dios tiene una puerta para usted y para mí. Aleluya. Y decía él, pues, que no sé de dónde sacaron que Pedro, si la Biblia dice que el mismo Jesús es el que tiene la llave. Bien, seguimos adelante. Yo conozco tus obras. Él sabe todo, porque recuerde que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia de Dios. Amén. Y esos atributos son de Él propio. De Él propio. En esa omnisciencia, escuche esto, hermano. Mire esta joya literaria. ¿Cómo es tan omnisciente Dios? Que en el momento que nosotros estamos aquí, transmitiendo a través de este recurso, en este mismo momento Dios tiene control absolutamente de todo, aún de ese virus microscópico. Usted no tiene idea de cuántas veces Dios lo ha librado, que usted ha estado expuesto, usted y yo, ante el virus, y el virus no ha podido hacer efecto en nosotros, porque simple y sencillamente Dios ha guardado a su pueblo, y Dios permite que algunos sean tocados y otros no, porque esa es la soberanía de Dios. Pero a la vez que Dios tiene cuidado, también Dios sabe la cantidad de millones de hormigas que están allá en el Amazonas. Conoce cada movimiento de cada ave. Sabe la cantidad de ballenas y de orcas que se transportan de un lugar a otro. Tiene control de los helechos. Tiene la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas a la vez. Él sabe las células que están en nuestro cuerpo. Todo lo sabe Dios. No hay nada que se le escape a los ojos de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que descansar en el Señor, de que lo que estamos viviendo es simple y sencillamente Dios permitiéndolo para que ahora podamos entender un poco más a Dios. ¿Me estamos llevando? Yo conozco tus obras. Omnisciencia de Dios. Seguimos adelante. Que ni eres frío ni caliente. Escuche bien. Porque si fuese frío, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuche bien. ¿Sabe por qué el Señor le dice, ojalá fuese frío? Porque el frío es aquel que no conoce a Dios o aquel que no tiene relación con Dios. Y el caliente es el estándar. Escuche esto. Dios mío, que me dé la sabiduría, el Espíritu Santo, dando la sabiduría en esta clase, Señor. El caliente es el estado estándar, normal, en el cual Dios quiere que el creyente habite. Usted y yo somos llamados para estar en el fuego del Espíritu. Usted y yo estamos llamados para vivir y habitar en el avivamiento constante, en la búsqueda de Dios, viendo los trabajos, viendo la parte secular, estando en el mundo. Pero lo importante es que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Dios. Y Él te quiere a ti caliente, Él te quiere a ti evangelizando, Él te quiere a ti compartiendo, Él te quiere dando fruto de arrepentimiento, Él te quiere en su obra. Por eso es que Dios le dice, ojalá fuese frío, porque el frío tiene oportunidad.
Amén. Pero el tibio no, porque el tibio más abajo lo vamos a desarrollar. Le dice, pero tú eres pobre, ciego, desnudo, miserable. O sea, que ciego guía de ciego. O sea, que el frío tiene más oportunidad de alcanzar salvación. El problema es el tibio, porque el tibio es el que está dentro de la iglesia y que se cree salvo a través de lo que ha aprendido, pero de repente se ha quedado en un estándar de conformismo, o más bien diríamos de comodidad, de tal manera que sin darse cuenta se ha entibiado y no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Vamos allá. Versículo 15. Termina diciendo, ojalá fuese frío o caliente. Entendiendo al frío y entendiendo al caliente. Escuche con detenimiento a lo siguiente. El versículo siguiente nos introduce a nosotros y le da la palabra más predicada en todas las latitudes de la tierra. La iglesia tibia. ¿Cuál es la iglesia tibia? La Odisea era una iglesia condenada a la tibieza. La Odisea tenía orgullo fariseico, porque más abajo dice, en el 17, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido. Mira lo que dice, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Eso qué es? Arrogancia. ¿Me está escuchando allá mi hermano Kenny, mi hermano Octavio? Abrimos el compadre los comentarios. ¿Qué usted opina de un creyente, hermana Itzamara, hermano Ofelia? ¿Qué usted opina de un creyente que dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Santo de Israel. ¿Sabe quiénes son los que hablan así? Son aquellos que comenzaron de la nada y Dios comenzó a enriquecerlos. Y que de repente en la riqueza física llega un momento en que el evangelio, porque aquí hay otro factor, el evangelio que han recibido, el falso evangelio que han recibido ha producido que hoy el falso evangelio enseña el versículo al revés. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hoy el falso evangelio ha cambiado y ha trastocado y hoy el creyente queda buscando las añadiduras cuando primero hay que buscar de Dios. Y cuando queda buscando las añadiduras, queda afanado y queda cumpliéndose lo que dijo el Señor en la parábola del sembrador. Los afanes del mundo lo han enredado. ¿Me está llevando? ¿Alguien tiene algo que comentar? Si no, para seguir. ¿Por qué? Porque recuerde que el entorno donde se movía la Odisea, el entorno era un entorno muy comercial y era un entorno muy materialista. Escuche con detenimiento. Hay que ser bien responsable cuando uno dice que la iglesia contemporánea es tibia, porque estamos hablando no en sentido mundial. La iglesia se ha entibiado en muchos lugares, no en todos, porque hay un remanente y usted y yo somos parte de ese remanente. Usted y yo somos parte de la iglesia de Filadelfia, pero aquí Dios le está hablando a una iglesia que es tibia. Recuerde que cada mensaje de cada iglesia plasma una característica propia de un creyente. ¿Cuál era la característica del tibio? La característica del tibio es, número uno, dimos, orgullo fariseico. El orgullo fariseico entra en acción cuando la persona ya tiene un conocimiento y ya no acepta otro conocimiento. No se abre, no se abre a los hermanos, no se abre. Es más, hay ministros que no escuchan a otro predicador. Son fariseicos. Fariseicos, ¿cuál es la doctrina del fariseo? De que está pegado a su propia norma y se vuelve un religioso. En pocas palabras, el tibio es un religioso. El tibio es creído, lo leímos, y muy materialista. El creído tiene una marcada indiferencia, tiene autosuficiencia, es arrogante, tiene engreimiento espiritual y sobre todo mucho amor al dinero. Y algo que usted y yo estará de acuerdo conmigo, que hoy en día las iglesias en muchos lugares hay demasiadas actividades sociales. Las actividades sociales son necesarias. Las actividades sociales son parte del plan de Dios, pero no es la prioridad. Escucha bien, la prioridad de la iglesia del siglo XXI es una iglesia que es llamada a la espiritualidad, a ser cada día más espiritual. Pero hoy en día la iglesia contemporánea moderna está llena de actividades sociales, de tal manera que hoy tenemos, en vez de tener una iglesia espiritual, tenemos club social. Tenemos un club social donde se reúnen 1 hora de estudio bíblico y 2 horas murmurando. Después del estudio bíblico nos quedamos murmurando, nos quedamos hablando de lo bueno, lo malo y lo feo de la iglesia y de todo lo demás. ¿Por qué? Por la falta de doctrina. Cuando usted está adoctrinado y sabe que la murmuración es un pecado que llevó a la hermana de Moisés, María, a que la sacaran del campamento porque le dio lepra, porque para Dios el pecado de murmuración es igual que el pecado de adulterio, es igual que el pecado
de fornicación, hermano. Entonces, cuando usted está en la sana doctrina, en el evangelio puro, usted se guarda de no caer en murmuración, de no caer en juicios, de no caer en aquellas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando usted está en lugares donde hay un club social que sin darse cuenta esa influencia que damos nosotros de repente contaminados por este tipo de influencias? Entonces, la iglesia de la Odisea era un club social donde nadie se convertía. Por eso es importante esta enseñanza, porque lo pone a usted, es como un espejo, es un diagnóstico, porque de repente, mire las características que había en la iglesia tibia de la Odisea, no evangelizaban. Y yo me quedé pensando, santo Dios, ¿cuántos hermanos llevan una vida de asistencia y de congregarse a la iglesia por 10, 15 años? Un creyente después de 5 años en los caminos del Señor debe ser un ganador de almas. Escuche, un creyente que ya tiene más de 5 años en los caminos del Señor se debe considerar un creyente maduro, que sabe que tiene una gran responsabilidad como siervo y sierva, y es predicar el evangelio a toda criatura. Usted y yo tenemos que sembrar la semilla, porque es el Espíritu Santo que hace el resto. Por lo tanto, si usted no está evangelizando, preste mucha atención, porque tal vez alguna tibieza hay en tu corazón. Santo. Así le dijo, así le estaba diciendo, por eso lo digo. Diga conmigo, amén. Amén. Porque el grupo de WhatsApp, sus amistades, el problema, la característica de la iglesia de la Odisea, otra característica, era que eran cristianos de la secreta. La hermana Marta Burr sabe cuáles son esos cristianos de la secreta, porque mi hermano Freddy, que es mi amigo, tiene bastante años en los caminos del Señor, y sabemos que en los tiempos cuando nos llamaban a nosotros carperos, nos llamaban Salvacuatro y Matacinco, ¿se acuerda, hermana Marta? Los hermanos tenían que venir con la Biblia en la cartera. Escondíamos la Biblia porque cuando tú tenías la Biblia te tiraban piedra en el interior. Yo recuerdo, hermano, cuántas campañas en los campos, en la montaña, y de repente entraba un caballo y estropeaban los cultos, y los cristianos lo enterraban separados, no lo podían enterrar en el cementerio de los católicos. O sea, le estoy hablando precisamente de que la iglesia ha venido sufriendo cambios, pero el evangelio es el mismo, y ese evangelio de poder que se reflejaba desde los 70, de los 80, es el evangelio que Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar ese evangelio puro de saber, usted y yo, de que no podemos ser parte de la secreta. Donde vayamos, usted tiene que dar testimonio de que es siervo de Dios. ¿Sabe usted? La gente dice, varón, usted no ha sufrido tentación, millón. Varón, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que el pecado no entre porque estamos sujetos al pecado, porque esta carne es débil. La Odisea era una iglesia tibia que le había dado libertad a la carne, de tal manera que el materialismo se había apropiado de ellos. Mira esto, se me olvidó decirle, con respecto a la historia de la iglesia de la Odisea. Dice que usaban los vestidos más costosos. Le llamaban vestidos, se vestían de manera rimbombante, en la palabra, rimbombante. Vestían de una manera ostentosa, con largos trajes, con grandes joyas y lentejuelas. Mire cómo hemos quedado, que solamente hace unos años varios pastores, y todavía en la actualidad pastoras y pastores son criticados por usar vestidos de $10,000, por usar correas que valen 100, $200. El problema es que usted puede usar todo eso. El problema es no hacerlo para ostentar, para hacer alarde de vanidad. Es que ahí está el problema. El problema no es la riqueza. Usted nos llama a nosotros a ser prósperos y a vestir bien. Usted puede vestir todo lo bien. El problema es ¿para qué lo estás haciendo? Me voy a poner un ejemplo. Escuchen, para que usted vea la iglesia tibia. Hoy por hoy, la moda del mundo se ha metido a la iglesia. Y hoy, por ejemplo, salió de moda la correa. Yo sé, hermanos Kenneth, los varones me ayudan. La correa que es de las dos, que es así. ¿Cómo se llama esa correa, hermana Marta o la hermana Isabara? ¿Alguien, una hermana que me ayude? ¿Cómo se llama el logo de esa correa? Dulce Gabbana. Dulce Gabbana. Dulce Gabbana. Es la que están de moda. Bueno, yo no me pongo eso. ¿Ah? Yo no me pongo eso. Bueno, Coco Chanel. hermano,
Esa correa, esas son correas que el impío, Bueno, la imagen. el problema es que el mundano, los artistas usan ese tipo de correa, pero se la pone de tal manera que la lucen, o sea, se la pone de tal manera que se quita la camisa a un lado para que la gente le vea la correa. Este es de otra congregación. Esa influencia, Pero esto es amigo mío. sea Y mentira. además, es porque me dio lo de la luz, ¿se acuerdan? Pastor y evangelista haciendo alarde de esa correa para que vean que tiene una correa fina de $300. Entonces el problema no es la correa, el problema es la intención por la cual yo quiero que me vean la correa o que vean los zapatos Florchen que tengo. El problema es el materialismo, el problema es la vanidad que estaba viendo el Señor en la iglesia de la Odisea. Mire, hermano, Octavio es testigo le decía al hermano Genes también, de hace cuántos años hace de eso, como 20 años yo creo, predicando en la cárcel, y los huecos en el zapato, hermano. Yo lloré ese día, el varón Octavio se acuerda, fue un culto histórico, hermano. Ese culto se hizo en la cárcel de Peronomé, donde mi hermano Octavio era pastor de esa iglesia, allá dentro de la cárcel, y lo traigo a corazón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo estaba en un almacén, una hermana entró, y la hermana, escucha esto, la hermana entró al almacén, y vio que yo estaba viendo, yo estaba pensando comprándomelo, había recibido la palabra de fe, de que todo lo que tocar en la planta de vuestro pie es suyo. Bien guerrero. Yo estaba buscando porque había una necesidad de zapatos. Y la hermana, sin yo darme cuenta, abonó los zapatos, me pagó los zapatos. Escúcheme, ¿a qué voy? Nunca me puse los zapatos finos, pero nunca he vuelto a sentir lo que yo sentí ese día con ese par de zapatos con el hueco. Las almas, cómo se convirtieron ese día. Octavio es testigo. Cuando zumbaron los tanques, porque hablamos acerca de cortarle la cabeza a Goliat, fue un culto histórico, donde el Espíritu Santo trajo convicción de pecado. ¿Qué le quiero decir? Eso es la riqueza espiritual a la cual el Señor le estaba hablando a la Odisea. Tú que dices que eres rica y eres pobre. Lo contrario que le digo a Esmirna le digo, tú que dices que eres pobre y eres rica, porque la riqueza del cristiano no está en los bienes de este mundo. La riqueza está en la relación, la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Me está llevando el problema de la Odisea, que la tibieza espiritual había entrado. ¿Sabe por qué? Porque habían perdido la comunión con Dios. Por eso hoy hay que volver a enseñar, porque la oración, no hay congreso, no hay seminario sobre la oración, sino que la oración es algo que usted y yo tenemos que cultivar y desarrollar para mantener esa comunión. Como yo le decía al evento de ayer, el evento internacional, mire, hermano, a Dios sea la gloria. Y me bajó el FAS y se lo di a los ministros, habían pastores, bueno, usted vio las 10 naciones que habían allí conectadas. Y me salió decirle, los hombres de Dios, los ministros, hemos sido llamados, como fue, dice Hebreos 5, que dice, nadie toma para cierta honra sino los que son llamados. O sea, que nadie se puede autodenominar apóstol ni autodenominar profeta, porque Dios es el que constituye los ministerios y da respaldo del Espíritu Santo. Cuando usted está al frente de alguien que dice que es profeta, usted, lo vamos a ver ahora, usted tiene que pedirle algo, pedirle colirio. Colirio, ¿qué es colirio? Discernimiento espiritual. Eso es colirio. ¿Me está llevando? Vuelvo y repito. Cuando el Señor le habla a la Odisea, tú lo que necesitas de mí, le dice oro refinado en fuego, vestidura blanca y colirio para que vea, porque estaban ciegos. Allá vamos. Versículo 16. Cuando el Señor hizo referencia a la tibieza espiritual, estaba haciendo, escuche esto, mire la sabiduría, la sapiencia, en este caso sería la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Y la omnisciencia, claro. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice que eres tibio, se estaba refiriendo a que el agua que llegaba a la Odisea llegaba por unos acueductos subterráneos. Y resulta ser que había cerca de la Odisea, había una región llamada Hierápolis. Y la región de Hierápolis era una región donde las aguas se infiltraban con las aguas que llegaban a la Odisea, porque el agua que llegaba a la Odisea
eran de fuentes termales, eran aguas calientes, pero en el transcurrir del agua llegar de las fuentes termales a la Odisea, llegaba en una temperatura normal, pero cuando el agua de Hierápolis se metía por Colosa y se mezclaba con el agua de las termales, el agua salía tibia, y esa mezcla hacía que el agua tuviera un mal olor y hacía que el agua no se pudiera tomar ni hacer uso de ella. Ahora entendemos por qué el Señor le dice, eres tibia. Te vomitaré de mi boca. Otra analogía. Vomitaré fue una palabra profética. Te vomitaré. Amén. Escuche esto con detenimiento. La iba a vomitar porque está hablando usted cuando come una sustancia descompuesta. Su cuerpo tiene un mecanismo de defensa y lo vomita, ¿verdad? Entonces quiere decir que la iglesia de la Odisea estaba dentro del cuerpo de Cristo. No estaba fuera. Alto. Así que como estaba dentro, entonces hoy podemos estar dentro del cuerpo de Cristo. Podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar tibios, queriendo el Señor vomitarnos, porque no nos soporta por el tipo de vida que llevamos. Esta enseñanza, tal y cual la estamos recibiendo, es la enseñanza apostólica que llevaba a los hombres y mujeres a vivir aferrados y agarrados de los cuernos del altar, porque sabían que había el estándar de santidad que hay que llevar. Es un estándar muy alto, un estándar donde usted debe de pedirle a Dios la sensibilidad del Espíritu Santo, y que esa sensibilidad es como una vacuna que te libra de no pecar contra Dios. Me está llevando, por cuestión de tiempo no puedo darle testimonio, pero yo le quiero decir, yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Porque en los momentos, en los primeros años, en cuando estaba luchando con las debilidades, que esa es otra enseñanza que vamos a dar, acerca de que Dios permite en el creyente un aguijón. Lo que a mí me guardó, hermano, lo que yo le quiero transmitir en esta hora, es: vive Jehová en cuya presencia estoy, dijo el profeta Elías. Cuando usted está consciente que usted está en la presencia de Dios y que Dios está, dice, yo conozco tus obras, difícilmente usted puede maquinar, usted puede pensar, pero ese temor de saber de que Dios está aquí es lo que nos libra de pecar. Porque la palabra cobra vida y la palabra te habla y te dice, te estoy viendo. No es que Dios, el salmista, no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. ¿Qué le dio a las 7 iglesias? Yo conozco tus obras. Así que si usted quiere una vacuna para vivir una vida de entera santificación, dígale, Señor, quiero ser sensible cada día más a tu presencia. Porque cuando somos sensibles, mire, mi hermano, y yo, bueno, vamos al texto bíblico, vamos a la enseñanza. Entonces, ya sabemos la analogía de las aguas termales con las aguas frías de Colosas. Entonces, Jesús usa esa analogía para que la Odisea viera la miseria espiritual en la que estaban. Estaban dentro del cuerpo como un compuesto tóxico. El tibio es un creyente tóxico que puede contaminar a otros. Son hipócritas. Los tibios viven de apariencia de piedad. Dicen, ¿sabes cuáles son los tibios? Los tibios son aquellos que van a la iglesia, diezman y ofrendan. Son aquellos que están sirviendo a Dios en cualquier ministerio, pero cuando llegan a casa, agarran a Dios como un muñeco, lo ponen a un lado y se enredan en las cosas propias del mundo y se acuerdan y toman a Dios cuando van a la iglesia, porque no hay relación con Dios. Así hay creyentes que salen del culto, se olvidan de Dios y de Biblia y se van a las cosas que pueden satisfacer su ego, su vida y la carne. Entonces el tibio no tiene una preocupación por su crecimiento espiritual. El tibio está mezclado con materialismo. Los tibios se confunden con los mundanos, porque el tibio es un cristiano que no tiene una entrega verdadera. ¿Me está escuchando? El tibio es aquel cristiano que va a la iglesia, pero no se ha entregado completamente al Señor. Se llama señorío de Cristo en el creyente, una de las doctrinas de la iglesia apostólica que se ha dejado de enseñar. Versículo 17. Dice, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Lo de la Odisea habían confundido el éxito material con la aprobación de Dios. Y esto es precisamente lo que le permite a las iglesias de la prosperidad permitir millonarios
que pueden dar grandes cantidades de dinero, pero como no se golpea el pecado, como no se habla de santidad, como no se habla de lo que Dios demanda del hombre, se predica un evangelio. Mire el texto, se le llama la mercadotecnia. Hoy hay mercadotecnia dentro de las iglesias. Amén. Son mercaderes del evangelio, le llama el apóstol Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, lo vemos allí. O segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahora lo leemos. Entonces, como no se predica, porque recuerde hoy por hoy, en la iglesia mundana o la iglesia donde el evangelio del posmodernismo se ha introducido, hoy al pecado le llaman condición y le llaman situación. Y la Biblia al pecado, ¿cómo le llama, Octavio? La Biblia al pecado, ¿cómo le llama? Pecado. No hay otro nombre. Si la Biblia al pecado le llama pecado, porque yo como pastor, como líder, le voy a decir, no, que hay que comprender la situación del hermano, hay que comprender la condición. No, mi hermano. No podemos tolerar el pecado. El pecado hay que restaurar con espíritu de mansedumbre, que ese es otro tema. Pero hay que restaurar esa alma. Hoy en día, el ministerio del pastor, yo lo di anoche, el ministerio del pastor es buscar la perniquebrada, es salir de la oficina de aire acondicionado, es salir de que hay que buscar citas para estar con ellos, y que el trabajo del pastor, usted amigo mío, pastor que está ahí escuchando, pastora que está escuchando, el trabajo del pastor es buscar a la oveja perniquebrada, extraviada, perdida y lastimada. ¿Y dónde la voy a encontrar? ¿Adentro? La voy a encontrar afuera. Así que tengo que ir a buscarla. Bueno. Aleluya. Ese es el verdadero pastor de Dios. Que se desgasta para buscar, para darle buen pasto a las ovejas. Estamos necesitando de pastores naturales, pastores de Dios, no pastores asalariados, que solamente están pensando en el bill metal, que están pensando que ya no están recibiendo el mismo dinero que les entrega. Por eso que me gustó la enseñanza de mi hermano Freddy, de mi hermano Juan Carlos en la vigilia. Hay que volver al evangelio de la cruz. Ahora hay más título y título y más título. ¿Qué título? Lo que salva al hombre no es un título. Lo que salva al hombre es la sangre preciosa de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo se presenta como esclavo de Cristo. Se presenta como siervo de Dios, siendo apóstol. Oh, pero hoy no. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol. Hoy todo el mundo quiere que lo llamen profeta. Qué grande le queda a muchos ese nombre, hermano. Usted nada más ponga en los videos y no tienen esencia, no hay ese respaldo, no hay lo que se llama, el apóstol Pablo le llama impartición. Le dio a la iglesia, espero ir pronto a ustedes para impartir algún don. El profeta y el apóstol, el pastor, el evangelista, somos llamados para impartir palabra y espíritu. Juan 6 que dijo, las palabras que yo os he hablado, Jesús, son espíritu y son vida. Así que si yo voy a hablar de fe, es porque tengo un espíritu de fe. Si voy a enseñar de santidad, es porque estoy practicando la santidad. Y como la estoy practicando, cuando la estoy enseñando, la estoy impartiendo, la estoy transmitiendo. El temor de Dios es saber que nosotros vivimos para agradar a Dios y no a los hombres. Y cuando usted está claro con esa identidad, hay momentos en que hay que predicar duro, hay momentos que hay que dar una enseñanza fuerte, pero siempre tiene que ir acompañada de exhortación, de consolación y de edificación al pueblo de Dios. Tiene que tener las tres connotaciones. Y aquí en la carta de la Odisea, el mismo Jesús lo utilizó. Primero lo exhortó, primero le habló duro, pero después le dice al que venciere, tiene la consolación. Repito, el mismo Jesús practicó esta regla de oro, que la palabra de Dios te confronta, te exhorta, te edifica, pero al final, porque le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Ey! Primero, tú eres miserable, pobre, eres desnudo, lo trata duro. Y ella le dice, pero si venciere, te estarás conmigo en mi trono. Mira, hermano, Tito 2:1 nos dice a nosotros que nosotros debemos hablar siempre de acuerdo a la sana doctrina. Toda nuestra enseñanza. ¿Alguien tiene un micrófono por ahí? Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer.
con libertad. Si no, yo se lo leo. Pero dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Me Sí, está llevando? muy bien. Primera de, ese es El- ahora busque conmigo, Primera de Pedro Lo que no sé si 4:17. uno va a- Octavio, tiene búscame que por ser favor, resoluteo, ¿sí? Pedro capítulo 3, versículo 1. Hay que averiguar eso. Sí, Amén. porque Porque Segunda de si no, Pedro yo voy. 2, del 1 al 3. un momentito Octavio, para que segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Ujú. Yo pienso que no se pueden negar. No debieran Sí, No de- sé, porque yo dije, comentario Segunda de de Juan Pedro Bosco. 4:17. Hermano Kenny, ¿lo tiene? Hermano Usted, Félix, hermana, tiene también. el micrófono ¿Cuál tiene? encendido. Tito 2:1. Ujú. Primera de Pedro 4:17. Segunda de Pedro 2:1 al 3. ¿Alguien lo tiene? Primera de Pedro, Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2:1. Ajá. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucciones repentinas. Ahí está. Ahí está. Anote ese versículo. Escuche esto. Igual la iglesia de la prosperidad están orgullosos de las riquezas que han alcanzado, pero no se dan cuenta de que viven en la miseria y en la desventuranza. Esta iglesia de la Odisea no recibe ningún tipo de elogio. Jesús les dijo, pero dice, léalo conmigo, versículo 17 de Apocalipsis. Ahora vamos allá, si alguien tiene la otra cita de segunda de Pedro. Dice, De uno. ajá, segunda de Pedro, estamos en el 17 de capítulo 3 de Apocalipsis. Segunda de Dice, Pedro. el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes, que le dijo, ignorantes. No sabes que tú eres un desventurado. ¿Qué es un desventurado? Mateo 5. Es lo contrario a un bienaventurado. ¿Qué es un bienaventurado? Uno que es doblemente feliz. Ahí están las 7 bienaventuranzas. Mateo 5 habla de usted conoce la bienaventuranza, pero a la Odisea le digo, desventurado, o sea, no estaban doblemente felices, tenían riqueza, tenían dones, tenían prosperidad, pero no tenían la bienaventuranza de Dios. Es lo contrario a la bienaventuranza. El desventurado, le digo miserable. ¿Quiénes son los miserables? Lucas 12, 15, 21. Si alguien lo tiene allí, lo busca rápido. Le digo, eres pobre. Sabiendo, eso que está en Lucas 18, del 22 al 25. Le dijo ciego y guía de ciego. Juan 9, 40 habla de los ciegos y guía de ciego. La Odisea estaba ciega porque no veían que estaban al borde del precipicio. No veían que estaban al borde del abismo. Entonces, hoy por hoy tenemos a una iglesia a nivel mundial tibia que se deja llevar por falsas doctrinas, o sea, doctrina de error. La doctrina de la prosperidad es una doctrina de error que ha sido mal llevada. Claro que Dios quiere prosperar, pero ese no es el centro del evangelio. Y estas megas iglesias de la prosperidad lo que hacen es que los seguidores están ciegos y no pueden ver. ¿Qué es lo que no ven? La teología de la mercadotecnia. Segunda de Pedro habla de eso. Si alguien lo tiene, lo puede leer. No importa que me interrumpa. Si tiene el texto, puede leerlo. Escuche bien. Sigo mientras lo busca alguien. La iglesia ha adoptado la teología de la mercadotecnia, de convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. O sea, que las iglesias ahora son centro comercial de la fe, en donde enseñan, trae a Dios 100, que Dios te va a dar 1000. ¿Qué están vendiendo? Están vendiendo un Dios de casino. O sea, que hacen de la iglesia un casino. Trae tu semilla, que Dios te va a recompensar al 100 por 1. Y mal utilizan los versículos bíblicos, la palabra del sembrador, como la enseñanza bíblica que enseñó Octavio en la vigilia.
Esa es la enseñanza, porque la palabra del sembrador no tiene que ver nada con dinero. Está hablando de la palabra de Dios, pero estos sinvergüenza que utilizan la Biblia para sus propias expensas, dice el apóstol Pablo, lo usan de tal manera que lo que hacen es cautivar la conciencia. Y escuchen, esto tiene la autoría de Francisco Ortiz, lo que le voy a decir. Los hombres y mujeres son llevados a esta prosperidad porque los apóstoles se han dado cuenta de que el hombre tiene algo, naturaleza en nosotros, es el amor al dinero. Usted y yo tenemos que cuidarnos del amor al dinero, porque no es el dinero, es el amor al dinero. Y estos falsos apóstoles, falsos profetas, y hoy tenemos hasta falsos pastores que se aprovechan de la ignorancia de los hombres y mujeres y enseñan un evangelio falso. Y en ese evangelio falso le enseñan a la iglesia de que apelan, esta autoría de Francisco Ortiz, apelan a la codicia, apelan a la avaricia de los hombres y mujeres. Por eso usted ve esos lugares llenos de millonarios. Usted ve esos lugares llenos de gente que no están por buscar de Cristo, están en cómo pueden amasar más fortuna. Pregunto yo, alguien lo tiene que decir. ¿Cómo es posible que aquí en Panamá y en otras latitudes hayan hombres que tengan una casa de $4 millones, que tengan yate privado, y haya una iglesia que no tiene para comer? Están pensando que van a comer más tarde y que van a estas iglesias y entregan hasta el último cuara, porque están creyendo que están delante de un apóstol. Claro que hay verdaderos hombres de Dios aquí en Panamá, claro que hay, la mayoría, pero hay unos que han venido de afuera con un evangelio falso y que están llevando a muchos por caminos y lo están llevando a una tibieza espiritual. Alguien tiene que pararse. Dios está llamando a hombres y mujeres que enseñemos la sana doctrina. Hoy en día usted ve que hay muchos que piden que lo llamen papá. Usted ve que hay muchos que piden que le besen los pies, que si ellos no bendicen, usted no recibe la bendición. ¿Dónde está eso en la Biblia? Su nombre. Gloria. Nosotros no podemos estar siguiendo a hombres. Hoy en día la iglesia se ha desviado y hay mucha gente adorando a hombres. Mire la pastora de Brasil que pide que le besen los pies, y antes de besarle los pies usted tiene que llevarle 50, la moneda de Brasil, no sé cuál es, y está un guardaespaldas, está un mujer verificando que usted entregue el dinero antes de besarle los pies. Lo último que yo he visto, un hombre con una botella de Coca-Cola y una botella roja, la vacía, cada uno va con dos botellas, y cuando el hombre agarra las dos botellas de soda que lleva, la fila es larga. Y cuando él vacía, dice que la gente comienza, se ve pues la imagen, cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo y reciben, dice, el toque de Dios. Eso es un espíritu de error. Son doctrinas de demonio, porque eso no está en la Biblia, mi hermano. Todo lo que no está en la Biblia son doctrinas de demonio, son doctrinas de error. Y la gente sigue en estas cosas. Lea segunda de Pedro, ¿alguien lo tiene allí? 1:3. Y vamos a terminar hoy, porque esto está muy sabroso. Segunda de Pedro 2:1-3. ¿Alguien? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, no nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. No, ese no es. Segunda de Pedro 1:3. Pedro 2:1-3. Ya la había leído Octavio. Sí. Ajá. Pero hubo también Los falsos profetas. ¿Hasta qué bien. 3, lea conmigo el versículo 3. Él leyó hasta el 2. Lea el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está. Ahí está la palabra. Mercadería. Mercadotecnia. ¿Cuál es la otra palabra? Avaricia. ¿Cuál es la otra palabra? Palabras fingidas. ¿Cuál es un ejemplo de palabras fingidas? Todo lo mejor está por venir. ¿Cuál es la palabra fingida? Dios te va a prosperar.
te veo en yate, te veo, hermano Kenny, lo veo un jet 5 estrellas, lo veo allá. O sea, palabra fingida. Octavio, te veo en las naciones, te veo predicando el evangelio en grandes lugares. Palabras fingidas para llenar el ego de los hombres y que el hombre haga así, ¿ve? Toma, profeta, toma. Me está llevando la palabra. palabras fingidas. Entonces, el Señor le dice, versículo 17, dice, tú eres un miserable. Ya sabemos, Lucas 12:15 habla de la avaricia. Y 12:15 termina en el 21 porque termina diciendo que era un miserable, porque al final el Señor le dice, necio, ¿no ves que hoy puede venir por tu alma? Amén. O sea, que era miserable porque tenía tanto dinero que él pensaba usarlo para él. Alma mía, gózate y alégrate. ¿Me entiendes? El persona miserable es aquel que no comparte con nadie. El miserable es aquel que se olvida del pobre. El miserable es aquel que no le importa con los que viven a su alrededor. Mire, hermano, alguien tiene que pararse y decirlo. Usted no tiene idea cómo hay hombres que viven ostentosamente y el pueblo se muere de hambre. El pueblo no tiene que comer, pero ellos están en sus grandes banquetes y están en sus grandes lugares. Mire, mi hermano, si hay algo que nosotros tenemos que volver a predicar, es un evangelio completo de la cruz, en donde tiene que haber hombres sensibles a las necesidades del pueblo, saber que hay gente que cómo alguien puede amasar 3, 4 millones en la cuenta y cuando hay gente que no tiene ni siquiera para la leña y poner el café en el fogón porque no existe gas. Si hay algo que está mal en el evangelio, un evangelio de hoy, un evangelio muy cómodo, algo estamos perdiendo que tenemos que rescatar. La sensibilidad por nuestros hermanos, la sensibilidad por el que está necesitado. Me está llevando. Mire, vea la televisión, vea a los pastores de Estados Unidos, los más renombrados, con el evangelio de la prosperidad y verá las mansiones que tienen. Mansiones de 4 y 5 millones de dólares. Hombres que se mueven en jet, está bien, no hay problema, todo el jet y toda la mansión. El problema es que, ¿qué evangelio están vendiendo? Me hago explicar. Usted, si Dios te da un jet, gloria a Dios que es para evangelizar el mundo, no para levantar tu nombre. ¿Ve por qué eso nos lleva a la lista de Schindler? Allá arriba, cuando estemos delante del gran trono, nos van a preguntar qué hiciste con lo que Dios te dio, en qué lo utilizaste para que pudieras saciar la necesidad que dio el Señor. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve preso y no me visitaste. Amén. Claro que hay que tener. Vamos aterrizando. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Me avisa? 8:17. 8:17. Vamos a concluir con lo siguiente. Quiero concluir. Ya vimos miserable, pobre, ciego, desnudo. Desnudos son los que espiritualmente son aquellos tibios en donde el pecado se ha apropiado de ellos. Tenemos una iglesia sin Cristo. El tibio es aquel que está desnudo porque no tiene a Cristo. Porque recuerde que la Biblia, el apóstol Pablo dice que estamos revestidos de Cristo. Y cuando usted está en pecado, usted no está revestido de Cristo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que uno enseña, con lo que uno predica y con lo que uno aconseja. Porque hay consejos que pueden llevar al hombre a la bendición, pero hay consejos que pueden llevar al hombre a una eterna perdición. Entonces, Dios le dice, desnudos, son 5 características que vimos cuando en el versículo 17 eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tito 1:10 y 13. Tito 1:10 y 13. Tito 1:10 y 13. Y vamos a concluir aquí. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Por qué casas? Porque la iglesia se congregaba en casas, así que aquí cabe la palabra iglesias, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos,
malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, falsos mesiánicos, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Termina diciendo el versículo 16, subráyelo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, la realidad social de la Odisea no reflejaba su condición espiritual. La realidad social de ellos reflejaba su condición espiritual, pobre delante de Dios. Y por último, los tibios no admiten corrección. Los tibios no reciben de otro. Los tibios solamente están envanecidos en su enseñanza, se le llama dogmas. ¿Qué son dogmas? Filosofía de hombres. En vez de enseñar palabra de Dios, enseñan dogmas, filosofías que ellos mismos han sacado de las escrituras, y se le llama herejías, porque ya vimos esa enseñanza, los tres tipos de herejía: la extrabíblica, la antibíblica y la herejía bíblica también. Así que quiero pues terminar aquí, porque no podemos abusar del tiempo. Nos falta pues concluir con el versículo 18. Quedamos entonces en el 17, 3:17b, y entramos entonces al 3:18. Por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado para que seas rico, vestidura blanca, y ya usted sabe lo otro, colirio. Abrimos los micrófonos y oímos los comentarios. Están abiertos. Pastor Wenceslao, varón Wenceslao, bendiciones. Así que yo quisiera seguir, pero Dios le bendiga. hay que detenernos aquí porque ya llevamos 1 hora de transmisión. Empezamos a las 8, a las 7:15, 7:20, y es justo para con ustedes detenernos aquí. Abrimos los comentarios. Hermana Isa, ¿está por ahí? Bien, ¿alguien quiere algo que comentar? ¿Alguien tiene algo que decir sobre la enseñanza? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo está, profesor? Bueno, bien, gracias a Dios. Bendiciones a todos los pastores allí. Sí,